Bienvenidos a este especial que hemos preparado desde el Centro de Excelencia en Ciencias del Mar, CEMARIN, y la Universidad del Norte, en alianza con la Universidad del Norte. Y el propósito de este espacio es sumergirnos como investigadores, como amantes del océano, como curiosos de los temas marinos, alrededor de un tema que se viene en los próximos 10 años, que es la década de las ciencias oceánicas y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para eso, pues vamos a tener unos invitados de lujo y lo que queremos es equilibrar un poco cuál es esa percepción que desde la ciencia, desde la academia tenemos, tanto nacional como internacionalmente, con esa visión de bienestar para el planeta y bienestar para las comunidades, finalmente, para las personas y esa relación entre ecosistemas y sociedad. El día de hoy tenemos, primero vamos a empezar con las damas, a Elvira Alvarado. Elvira Alvarado es bióloga marina y probablemente una de las mujeres pioneras de la biología marina en Colombia. Ya la reconocimos como con un premio que tuvimos desde el CEMARIN y además pues hoy tenemos el placer de que ella haya aceptado estar con nosotros. Hola Elvira, ¿cómo estás? Hola Andrés, muchas gracias por la invitación, pues muy emocionada de comenzar eh, este, este evento, digamos que se nos viene estos próximos 10 años a través de una charla con personas como tú, como el profesor Raúl, para el resto de nuestra gente que nos escucha. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Elvira, por acompañarnos y a continuación también quiero presentar a el profesor Raúl Medina Santamaría, director del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria, catedrático de la Universidad de Cantabria, quien además tengo el placer y el honor de hoy contar con él en este espacio virtual, porque además fue mi mentor y tutor durante mis años de formación académica en los temas de la ingeniería oceánica y costera. Raúl, ¿cómo estás? Hola Andrés, estoy muy bien y además es que soy un afortunado de haberte tenido a ti como alumno de tesis doctoral y un afortunado de poder estar con Elvira en este espacio con vosotros. Gracias, Raúl. Bueno, y finalmente, pues para quienes no me conocen, soy actualmente el director del Centro de Excelencia en Ciencias del Mar. Mi nombre es Andrés Osorio, soy profesor en la Universidad Nacional de Colombia y en alianza con la Universidad del Norte estamos impulsando este nuevo espacio de podcast audiovisual. Bueno, ya entremos en materia. Quisiera entonces hacer una pregunta general para los dos. ¿Cuáles son esos aspectos cuando hablamos de la década de las ciencias oceánicas que proclama las Naciones Unidas entre el 2021 y el 2030 para este decenio de las ciencias oceánicas que ustedes consideran que son más importantes? Yo, de las cosas que leemos, hemos dicho que cuál es el océano que queremos y hay algunos retos importantes que tenemos como planeta y tal vez como país. Raúl conoce también la realidad de Colombia hoy y no podemos ser ajenos, estamos viviendo también unas realidades sociales complejas, pero digamos que cómo podemos aportar y cuáles son esos retos que nos pone la década de las ciencias oceánicas. Vamos a empezar con Elvira. Cuéntanos cuál es tu visión del asunto. Bueno, pues cuando uno mira ese mapa de rutas que se tienen para lograr los objetivos básicos, uno encuentra esa palabra de conciencia, crear conciencia. Es algo que viene desde hace mucho tiempo. Eh, y me parece que eso se junta con otros aspectos que se han eh, propuesto como objetivos en este decenio que se nos viene y tiene que ver con la educación. Ese llegar a diferentes personas, esa forma de hacer la información más, más fácil para la gente, como compartir ese conocimiento, no solamente el científico, porque me parece que ahí nos hemos quedado, nos toca llegar a más personas, nos toca llegar al público en general, nos toca llegar a los políticos, porque otra cosa es que para poder reconocer los impactos que están tocando en nuestro sistema oceánico, prevenir y restaurar, es importante que todo el mundo conozca de qué se trata. Entonces, la única forma es hacer llegar el mensaje
de tal manera que la ciencia se convierta en, digamos, los resultados científicos se conviertan en información comunicable, entendible y sobre todo que haga que las personas lo sientan como de ellas. Ese sentido de pertenencia, el océano me pertenece, el océano me da. Me parece que es algo muy importante dentro de los objetivos que se tienen para este próximo decenio. Me parece que el hecho de reconocer el impacto que tiene el manejo prudente de los espacios oceánicos y sus recursos para el bienestar de los pueblos tiene que ver con eso, porque es mitigar pobreza, por ejemplo, es ayudar a las comunidades que están en esos entornos para no solamente conocer, sino eh, tener un mejor una mejor disposición de los recursos, sean, por ejemplo, los pesqueros, sean los turísticos, sean las energías, todo este tipo de cosas, pero no es solamente desde la ciencia, sino desde el mismo pueblo, ese saber, ese know-how, ese sí, conocimiento autóctono de la gente, pero hay que hacerles llegar la información. Entonces, de parte de nosotros hacia la gente y de la gente hacia nosotros, es reconocer también el conocimiento tradicional, es compartir, sí, compartir el conocimiento para que podamos entre todos definir cuál es el plan de ruta para las próximas generaciones, porque no es solamente estos 10 años. Eh, reconocer las fallas que hemos tenido para el manejo, que viene desde tiempos antiguos, y tratar de enderezarlos, pero con la gente. Me parece que hemos estado muy aislados de la gente y esta es una forma de llegar a ellas. Muchas gracias, Elvira, por tu opinión. Creo que definitivamente estos temas que tocas de mayor conciencia y mayor acercamiento al manejo de los recursos, no solamente desde el conocimiento técnico que tengamos, sino con las comunidades, pues es una tarea como de todos. Raúl, ¿cuál es tu opinión respecto a este tema? Además, porque estás en España y Europa ha impulsado muy fuertemente esta década de las ciencias oceánicas y el conocimiento y la ciencia que se requiere para desarrollar esos retos. Cuál es tu visión desde del... Bueno, a mí me gustaría, en primer lugar, decir que es un acierto por parte de Naciones Unidas hacer una década del océano. Era una obligación porque el océano cubre más del 70% del globo y apenas tenemos el 10% explorado. Y cuando vamos a recursos de investigación que se dedican a temas del océano, no llegamos a 4% del presupuesto. Y sin embargo, el océano es el principal receptor de todo lo malo que está haciendo el ser humano. Cuando pensamos en el cambio climático, tenemos que pensar que el 90% de ese exceso de calor lo está absorbiendo el océano. Cuando pensamos en los residuos que soltamos, los plásticos que soltamos, el gran receptor es el océano. Es nuestra fuente de vida, es el que está generando el clima, el tiempo que tenemos, y sin embargo es uno de los grandes olvidados. Parece una paradoja que estemos mandando naves a Marte y tengamos todavía ese poco conocimiento que tenemos del océano. Por lo tanto, mis primeras palabras tienen que ser que teníamos una deuda con el océano y espero que en estos 10 años por lo menos paguemos una pequeña parte. Perfecto, Raúl. Muchas gracias porque creo que ese es el sentir de todos los que estamos en temas de investigación científica, oceánica y costera, que era esa deuda, ¿no? Bueno, entonces, para ir entrando un poquito en materia, ahí hablaba Elvira ahorita de la importancia de construir esta conciencia, ¿no? De crear estas más conocimiento, informar más, encontrar esos lenguajes para traducir este conocimiento. A veces, yo lo digo, Raúl, todavía cuando yo me presento en algún escenario, y creo que a ti te habrá pasado, pero creo que en España hay más conciencia porque hay más tradición marítima, pero yo por la tradición en Colombia llego a un escenario y, no, ¿tú qué haces? No, pues yo soy investigador marino. Ah, ¿eres biólogo? Y yo digo, no, soy ingeniero.
pero ¿qué hace un ingeniero investigando en el mar, cierto? Entonces, parece ser que todavía en el común denominador en la gente, incluso políticos, tomadores de decisiones, empresarios, pues les cuesta imaginarse que en el océano hay otros temas distintos a la biología, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál creen ustedes? Voy a empezar con Elvira primero, que pueden ser un par de ejemplos, ¿no? Para no extendernos demasiado, porque tengo otro par de temas, de las cosas que ustedes creen que se pueden hacer para construir más ese conocimiento local sobre la importancia de los océanos y los recursos, como estamos hablando, y que nos toca a todos, ¿no? O sea, ¿qué acciones creen ustedes que se podrían hacer de manera concreta? Elvira. Bueno, Andrés y Raúl y a todos los que nos escuchan, yo tuve durante un tiempo la gran oportunidad de dirigir el Museo del Mar. Y en el Museo del Mar yo tenía la entrada de todo tipo de personas, en especial de nuestros niños, de los más pequeños. Y ahí voy a comenzar con mi ejemplo. Cuando uno habla con un niño, antes de conocer la vaca, el niño conoce el delfín. Antes y siente amor por el delfín, por la ballena, por todos esos animales marinos que les implican una sensación de agrado impresionante. Como digo, más que una vaca, más que una gallina, más que eso. Entonces, mi primera reacción ante eso, mi primera propuesta es empezar con los niños. Empezar con los niños desde bien pequeños a enseñarles a que continúen amando eso que es tan importante para nosotros. No solamente los organismos que hay en el mar, sino el medio en el cual ellos viven. Si a ellos les contamos cómo es, cómo se nos está dañando, cuáles son los efectos que tiene, por ejemplo, el que se suba un poquito la temperatura, con ejemplos vívidos. O sea, calentarles el agua en su aula de clase, que metan el dedito y que sientan la sensación y que eso se lleve digamos, a todos los organismos que hay en el mar, que se lleve a la evaporación, que se lleve a la lluvia. Eso sería muy importante, no solamente para hoy en día, sino para los futuros que nos van a gobernar. Otro ejemplo, con los políticos, que son los que nos traban, los que nos traban realmente el avance. Si a ellos les diéramos ejemplos concretos con vainas económicas, ¿sí? ¿Qué pasaría si acabamos con el atún? ¿Qué pasaría si acabamos con la energía fósil? ¿Qué pasaría si y empezamos a sacar nuestros propios recursos y les damos las herramientas para que realmente piensen en un futuro, no de ellos, sino de sus nietos? De pronto ellos empezarían a legislar más acorde con las realidades, llevarlos y mostrarles, por ejemplo, los ecosistemas degradados versus un ecosistema que no esté degradado, y mostrarles las bondades de esos ecosistemas, pero mostrárselos en realidad con clips de videos, porque ellos son muy visuales y rápidos, ¿cierto? Además no tienen mucho tiempo. Entonces, como mostrarles eso para que realmente comparen y hacia el futuro puedan determinar qué tan importante es preservar o restaurar un ecosistema como de mangle. O sea, ¿qué va a pasar si nosotros el mangle no lo tenemos? Y mandarles imágenes de qué pasa cuando hay un huracán, qué pasa cuando hay un huracán y está el mangle, y qué pasa cuando hay un huracán y no está el mangle. Mostrarles ese tipo de cosas a ellos les enseña. Difícil, pero les enseña. Eh, a los profesores. El hecho de que nosotros estemos educando nos obliga a darles más capacitación que información. Y me refiero no solamente a las universidades, sino en general a todo. Eh,
la información siempre va a estar, pero si nosotros los capacitamos realmente para que cojan esa información y la usen para sus vidas, entonces es mucho más fácil. Y nosotros tuvimos hace muchos años con la Comisión Colombiana del Océano una forma de entrar a las comunidades del litoral, de las zonas costeras, dándoles digamos, el material de libros con ejemplos concretos que hacían que los niños y los adolescentes, después de ver algo de teoría, pudieran poner en práctica algo que se relacionaba con sus propias vidas. Entonces se les hablaba, por ejemplo, de los peces y de la zoología y todo eso, pero después se les decía, y ustedes en su área de Tumaco tienen tales especies y las pueden pescar con esto, y no las deben pescar con este ojo de malla, y todo ese tipo de cosas que hace que la educación sea interesante para ellos y sea útil. Digamos que esos serían, digamos, mis tres ejemplos rápidos para dejarle espacio a Raúl también para que continúe. Muchas gracias, Elvira. Creo que nos has cubierto todo el espectro de público, o sea, los niños, esos tomadores de decisiones y, bueno, y el ejemplo directo de la comunidad ahí con los recursos. Yo quisiera darle la palabra a Raúl, pero antes como picarle un poquito la lengua con un tema que ha tocado Elvira, con el ejemplo de los manglares, yo te veía ahí como asentando un poco, y es que en los últimos años yo he visto cómo, y además es uno de los temas en los que investigo actualmente, desde la ingeniería mismo hemos empezado a repensar los conceptos de la misma ingeniería. Y muchos de los enfoques hoy son el tema de protección basada en ecosistemas y un tema de gestión del riesgo. Raúl ha sido un investigador de temas de gestión costera toda su vida. Parte de las cosas que hicimos en su momento tenía mucho que ver con eso. Quisiera como, y además hablaba Elvira de los políticos, los tomadores de decisiones, y Raúl ha estado en escenarios en Asia, en África, en muchos lugares, tratando de llevar herramientas para los tomadores de decisiones, y quisiera pues un poco que me contara cuáles son esas ideas concretas, pero también de pronto conectarlo un poquito con esa dificultad que hay de que de verdad ellos se apropien a la hora de tomar decisiones más acertadas en la planeación. Raúl. Pues mira, voy a comenzar, Andrés, ratificando lo que Elvira estaba diciendo. Y yo lo voy a poner en forma de dos verbos, formar e informar. Hay que formar niños, hay que formar buenos investigadores y hay que informar a la gente, informar a la sociedad, informar a los políticos. Porque si tenemos gente formada y gente informada, entonces conseguiremos esa acción que queremos, esa conciencia social y esa conciencia política. ¿Cómo lo hacemos? Pues lamentablemente, y digo lamentablemente porque es lo que mejor entiende la gente, es en términos económicos. Y entonces los servicios ecosistémicos que hoy en día proporciona un arrecife de coral, un mangle, como mejor se vislumbra, como mejor se ve, como mejor te lo explicas a un político, es decir, mira, vamos a ver cuántos son los daños económicos que causa un huracán hoy que tienes un arrecife de coral. Pero vamos a hacer esos mismos daños en el caso que el arrecife se muera, que el arrecife pierda 1 metro de altura. Entonces, cuantificando los daños, es decir, evaluando el valor económico de los impactos de ese mismo temporal, con mangle o sin mangle, con arrecife o sin arrecife, es realmente donde se ve la importancia de los ecosistemas marinos para protección del ser humano y de las actividades que realizamos. Perfecto, Raúl. Muchas gracias. Creo que lo has resumido muy bien, lo has confirmado y además has dado un ejemplo pues muy concreto. Entonces, bueno, y creo que con este ejemplo económico me dan pie la siguiente pregunta y es que Raúl ahorita hablaba un poco de la inversión. Yo quisiera como recordarles un poco de la década de las ciencias oceánicas para nuestros, digamos, seguidores en este podcast. Nos habla de 7 retos, digamos, como en cuanto a cuál es el océano que queremos. Entonces habla de un océano limpio, queremos un océano limpio. Queremos un océano saludable, o sea, limpio de plástico, saludable y resiliente. Queremos un océano predecible, es decir, relacionado con la capacidad de predecir estos eventos climáticos y todo esto. Un océano seguro para el tema de la navegación. Un océano, además, que sea accesible a todos, que nos provea recursos. Un océano aprovechable sosteniblemente
y sobre todo hablan de un océano inspirador, ¿cierto? Entonces, pero claro, todo eso son como grandes declaraciones, pero cuando, Raúl lo decía ahorita muy bien, cuando vamos a ver las realidades, la inversión que hacen los gobiernos, el sector empresarial en ciencia oceánica y costera es muy bajita. Entonces, ¿qué ideas? Voy a empezar de atrás. Raúl, ¿se han estado implementando o crees que pueden ser los caminos para que se invierta más en esta investigación que necesitamos para esta próxima década? Eh, Puedes empezar contándonos desde la experiencia europea, española y cómo ves un poco nuestras realidades latinoamericanas cuando estamos acá en crisis sociales porque estamos discutiendo reformas tributarias y todo eso. Entonces, Raúl. Bueno, vamos a ver, yo sigo reforzando la idea de formar e informar, ¿vale? Yo creo que ese es el elemento clave. Eh, y son cosas como esta declaración de esta década del océano, lo que realmente hace que la gente, los políticos, se vean informados, se vean interesados y lleguen a acuerdos. En estos momentos en Europa hay un movimiento para hacer que la ciencia sea más global. Yo no sé si los oyentes conocen, pero hay una imagen muy bonita que recomiendo ver. Es una proyección del globo desde el punto de vista de la Antártida, donde se ve claramente que tenemos un océano. No tenemos varios océanos, tenemos un solo océano que está interrelacionado. Entonces, el tener ciencia fragmentada, donde cada país tiene su sistema de observación, mejor o peor, donde cada país tiene su sistema de adquisición de datos, mejor o peor, eso es lo que tenemos que eliminar. Y ese es el movimiento que está habiendo en Europa, de crear un estamento global, donde todos los datos, toda la información sea compartida y donde incluso las decisiones de qué equipamientos hay que poner en el agua sea también compartida, porque solo tenemos un océano. No podemos tener centenas de ciencias dedicadas al océano. Tenemos un océano. Y yo soy además uno de los oceanoptimistas, pensando que, aunque lo hemos hecho mal, todavía tenemos mucho bueno por hacer y salvar nuestro océano. Perfecto, creo que crear esa conciencia, como dices, va a finalmente garantizar que los tomadores de decisiones pongan acuerdos alrededor de eso. Y creo que las iniciativas globales son el camino. Creo que por ahí hay buenas ideas. Elvira, tú que lo has vivido y padecido en Colombia, la dificultad, ¿cierto? El compartimiento que hay entre las instituciones, lo hemos visto un poco la separación que hay entre la Armada, el mismo Ministerio de Medio Ambiente, a la hora y recientemente el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a la hora de poner unos recursos unificados. ¿Cómo ves estas ideas que pone Raúl y qué otras cosas se te ocurren que podemos hacerle un llamado a nuestros tomadores de decisiones para que se unan a estas estrategias globales, pero con recursos y con apuestas? Bueno, yo estoy de acuerdo en que lo que necesitamos es unir esfuerzos para poder manejar un solo océano con la información disponible que tenemos, los que la tienen, los que la estamos consiguiendo, los que no la tienen y tienen muy difícil la posibilidad de conseguir esa información. Solo cuando trabajemos como un solo planeta, como una sola humanidad, podremos realmente llegar a encarar el problema del mal manejo de nuestro planeta, porque digamos que no es solamente el mar, todo lo que nosotros estamos haciendo está mal manejado, está manejado hacia el interés individual. Entonces, es necesario que nos unamos. Ese es uno de los requisitos para poder llegar a recuperar nuestros océanos y manejarlos de la forma más sabia posible para las futuras generaciones y para nosotros mismos y para el planeta. Yo pienso que la forma de llegar es a través de, digamos, a nivel nacional,
es ir un poco más allá de los congresos, de esa información parcial eh, eh, manejada dentro de gremios. Yo pienso que nosotros tenemos que salir, tenemos que hacer cosas como esos conciertos internacionales en donde se pone de moda una idea y esa idea tiene el aporte de la empresa privada, de los políticos, de la misma academia, para que una idea como, por ejemplo, restaurar los ecosistemas marinos, que es muy general, digamos, pero si se une un montón de gente y dentro de esta gente están los políticos, están los profesores, está la empresa privada, están las entidades gubernamentales, todos al unísono tratando de mejorar una determinada situación, podremos lograr eh, encauzar dineros para lograr salir adelante en algunas de las iniciativas que tenemos. Por ejemplo, en Colombia hay 3 iniciativas grandes que tienen que ver con la Antártida, que tienen que ver con Sea Flower y con el Pacífico, algunas de esas. Pero ¿cómo conseguir que estas se mantengan a través del tiempo? ¿Cómo lograr que no sea solamente de un año y la búsqueda de la gente para poder hacerla del siguiente año? Nosotros necesitamos es conseguir para siempre. Entonces, la única forma es uniendo a través de medios sociales. Yo pienso que esos medios sociales nos pueden ayudar a conseguir el interés de el público en general. Perfecto, gracias Elvira. Bueno, yo voy a ir bajando e ir conectando esto, como la idea es irlo aterrizando como en acciones concretas. Esto, em, digamos que vemos, hablaba el otro día contigo, Elvira, cuando te llamé para invitarte a este espacio, y me dijiste, no, es que estamos aquí haciendo un trasplante de unos ecosistemas, ¿cierto? Y luego yo me quedé con la idea si esto es una consultoría que tú estabas haciendo para alguna empresa. Entonces me imaginé que sí, ¿cierto? Entonces yo me quedé pensando, bueno, Elvira, que es bióloga, y entonces está haciendo un ejercicio de una restauración para alguna empresa. Entonces quiere decir que hay sectores empresariales que de alguna manera sí están haciendo algunas apuestas. Entonces, esto obviamente con Raúl lo conocemos perfectamente, digamos, en mi formación como ingeniero, y fue una cosa que aprendí muchísimo con Raúl justamente en España, era que estábamos haciendo investigación científica, pero a la vez siempre estábamos haciendo práctica, o sea, siempre estábamos ahí aprendiendo con los proyectos reales de consultoría de ingeniería. Pero digamos que en algunos sectores académicos es más difícil. Entonces, para mí ha sido natural hablar este lenguaje, digamos, que hay que acercarse al lenguaje de los empresarios, ya no solamente los tomadores de decisiones, sino los que están ahí jugándose en las apuestas empresariales. Hoy Colombia hace, y la región y el mundo, pero digamos de manera concreta, en Colombia veo algunas empresas que han hecho grandes declaraciones frente a los objetivos de desarrollo sostenible, porque el gobierno las ha hecho y hay empresas que las han hecho. Por ejemplo, por dar un ejemplo, recientemente Ecopetrol y algunas organizaciones hablaban de una de las metas de acción contra el clima y era la reducción de emisiones, ¿cierto? Entonces, digamos que hay unas apuestas en los ODS que están haciendo las empresas y que están haciendo el gobierno frente a algunos objetivos de desarrollo sostenible, concretamente reducción de emisiones. Claro, cuando uno mira eso y mira la década de las ciencias oceánicas, entonces, claro, la pregunta que surge es, si están haciendo estas apuestas, ¿cuál es este puente que tendremos que jugar desde la academia para ayudarles a estas empresas a lograr estas metas? ¿Cierto? Y cuál sería entonces la manera? Y creo que eso pues se podría conectar con la pregunta anterior de los recursos, ¿cierto? Pero ahí hay un lenguaje entre lo que quiere hacer el científico y lo que quiere el empresario, ¿cierto? O las metas que estamos todos a punto de lograr o no, ¿cierto? Como este ejemplo. Entonces quisiera abrir un poco la pregunta de cómo hacemos ese puente para que la investigación sea más pertinente, más aplicada. No quiere decir que la investigación teórica no tenga que hacerse, pero cómo conectamos un poco esos dos mundos, ¿listo? Nos devolvemos otra vez. Entonces, Elvira, tienes tú primero la palabra y luego se la doy a Raúl.
A ver, ¿cómo se logra esto? Es que, a ver, yo pienso que lo primero es como tratar de mirar el impacto que cualquier actividad genera, eh, de tal forma que desde las dos orillas, que no son dos orillas, digamos, sino desde los dos lados, se trate de hablar el mismo idioma, pero con conocimientos diferentes o con intereses diferentes. Me explico, si hay una empresa que quiere dedicarse a activar el turismo y este turismo está afectando tres tipos de ecosistemas, el manglar, los pastos marinos y los arrecifes, pues tenemos que llegar a algún acuerdo, ¿cierto? Porque definitivamente el uno va a afectar al otro. Y si las actividades turísticas van a afectar desde el mismo momento en que se genera la construcción, van a afectar los diferentes ecosistemas, pues que hay que llegar a algunos acuerdos. La forma es cómo llegar a esos acuerdos y es empezar a mirar ese valor económico y social que tienen los ecosistemas y desde el punto de vista de los científicos marinos, oceánicos, empezar a mirar el valor que tiene el desarrollo de una actividad determinada, es llegar a acuerdos. Y nosotros no estamos acostumbrados a hablar para llegar a acuerdos, sino para convencer al otro de que lo que uno sabe es lo que vale. Entonces, los acuerdos, la verdadera comunicación es la fuente principal para llegar a este tipo de desarrollos que nosotros necesitamos. Gracias, Elvira. Acuerdos, acuerdos. Parece que por ahí está. O sea, como que bueno, si usted va a hacer una apuesta económica en un proyecto empresarial y a mí me interesa esta investigación, pues a ver cómo nos ponemos de acuerdo y lo que yo hago le puede aportar a usted. Por ahí ideas interesantes. Raúl, ¿cuál sería tu opinión al respecto? Vamos a ver, a la cuestión que planteas de cómo establecer el puente entre la ciencia, entre la investigación y la empresa, lo que hace falta, como decía Elvira, es que hablemos el mismo lenguaje, o por lo menos entendamos el lenguaje del otro. ¿Cuál es el lenguaje de la empresa? Es muy sencillo, ganar dinero. Ese es el objetivo de una empresa. Y nosotros como investigadores tenemos que decirle cómo ganar más dinero. No es ninguna contradicción lo que estoy diciendo. Es decir, enseñándole el valor de los ecosistemas como protector, enseñándoles cómo un mejor conocimiento de las acciones de las dinámicas marinas puede reducir sus costos. Cualquier elemento que reduzca costos, cualquier elemento que genera beneficio, la empresa lo va a recibir con los brazos abiertos. Ese es el lenguaje de la empresa. Y es nuestra obligación pensar cómo puedo mejorar yo, cómo puedo aumentar el valor que genera la empresa. Y hay que enseñarles que una acumulación de residuos genera un decremento de valor de su propia empresa. Hay que enseñarles que un conocimiento del medio puede generar una mejor adaptación de la empresa y genera beneficio para la empresa. Por otro lado, también tendríamos que cambiar un poco el lenguaje de la academia. Y ahora voy a decir algo contra mi propio sector, que es la academia. Y es que el lenguaje que utilizamos hoy en día en la academia está demasiado basado en el paper, en el artículo, en que sea del primer cuartil, y tenga un índice H más alto yo que nadie. Y no se presta suficiente atención en la labor social que tenemos, que debemos tener los universitarios, en eso que estamos diciendo, establecer los puentes con la empresa. Entonces, ya hay un movimiento, y de hecho ya aquí en España se ha adoptado, donde para medir la calidad de un investigador no se utiliza solamente los artículos, no se utiliza solamente el índice H, sino otros factores como son elementos sociales, elementos de comunicación, elementos de actividad con las empresas. Y enlazo y termino con algo que decías que hay grandes empresas que están apostando por una reducción de emisiones, por una mitigación. Eso también ocurre en España y ocurre en todo el mundo, porque hay unos compromisos políticos, hay unos compromisos de los estados en reducir emisiones. Y si no se cumplen, quedas mal ante esos acuerdos. Pero nuestro gran olvidado
es la adaptación. Estamos dedicando mucho recurso a mitigar y no tanto a adaptar. Y en el último informe que se ha publicado por el IPCC sobre el océano y la criosfera, nos están dando datos muy alarmantes. Nos están diciendo que las cosas que hoy ocurren con un periodo de retorno de 100 años para el 2040-2050 van a ocurrir todos los años. Eso supone unos gastos enormes, unos costos enormes si no nos adaptamos. Está muy bien dedicar dinero a mitigación, claro que tenemos que seguir haciendo mitigación, pero tenemos que empezar a pensar ya en la adaptación y adaptar todo nuestro sector costero a los cambios que tenemos por delante. Gracias, Raúl, entonces, por tu intervención, Elvira. Voy a ir tratando de cerrar como con dos preguntas eh, que las podemos conectar, ¿listo? A mí me ha gustado mucho como esta conversación, creo que tenemos puntos en común muy importantes. Básicamente, el tema del lenguaje común que venía desde la información y la comunicación y la formación, creo que es un tema importantísimo. Eh, También esto último que tú comentas, y es que están los datos, están las cifras, y digamos que esas metas, si no las aceleramos, pues no vamos a ser capaces de lograrlas y al final el detrimento va a ser como para todos como sociedad y por eso esta importancia. Pero entonces quisiera cerrar con dos preguntas. Una relacionada con también los objetivos de desarrollo sostenible. Hay un tema que es importantísimo que tiene que ver con la equidad, ¿cierto? La equidad de género, la diversidad digamos, de opiniones. Creo que ahorita hablábamos un poco de esta transdisciplinariedad y esta importancia de comunicarse desde un lenguaje y de otro, ya no solamente entre el político, el empresario, el académico, sino en las diversas profesiones, pero creo que también hoy tenemos unas visiones que son distintas a nivel de género. O sea, el mundo, digamos, como ha sido visto por los hombres y como ha sido visto por las mujeres, creo que somos complementarios. Entonces, además hoy tenemos una mujer, tenemos un hombre, además sé que el IH en los últimos años ha crecido en tamaño y tiene una política también de equidad importante y creo que eso ayuda a que los proyectos se miren de manera distinta. Entonces quisiera como un mensaje alrededor de eso y cerrar con lo que ustedes quieran decir, eh, como un mensaje para los jóvenes, porque el Semarín ha estado apoyando recientemente, bueno, en los últimos años es su misión, la formación de nuevos jóvenes en las ciencias del mar para entre a Colombia y Alemania, pero también para toda la región eh, Caribe y Latinoamérica en general. Y sobre todo porque estamos hablando, vuelvo y digo, lo inicié diciendo, estamos en unas protestas sociales donde son los jóvenes que están saliendo a la calle. Entonces, equidad de género, jóvenes, futuro. O sea, esos dos puntos, ¿cuáles serían los mensajes para ustedes cerrar en esta década de ciencias oceánicas? Eh, Empezamos con Raúl y terminamos con Elvira. Raúl. Vamos a ver, equidad de género y océano. Es muy sencillo. Cuando hablamos de excelencia, la excelencia no tiene género. Cuando buscamos la excelencia en la investigación, no hay género. Somos iguales, somos perfectamente iguales. Y en esta década del océano, a mí me gustaría recordar que la impulsora es la directora general de la UNESCO, que es Audrey Azoulay, que es una mujer. Entonces, equidad, por supuesto. En el océano hay que buscar la excelencia y entonces encontraremos la equidad. Respecto a la juventud, ¿qué decirles? Pues hombre, yo me imagino que la gente que puede estar escuchando este podcast piense, ya, pero esos son los políticos, esos son las grandes empresas, y yo ¿qué puedo hacer? Pues a mí me gustaría recordarles que si uno tira un periódico al mar, en una semana se degrada, pero si tira un tapabocas o una mascarilla, como le queramos llamar, dura entre 300 y 400 años antes de que se degrade. Tenemos que actuar localmente pensando globalmente. Los residuos que estamos tirando, lo que no reciclamos, lo que acaba en el mar, eso no depende de los grandes políticos, no depende de las grandes empresas, depende de la acción que cada uno hacemos. Y si todos luchamos en la misma dirección, si todos y cada uno pensamos que nuestra acción es muy importante, entonces sí podremos salvar el océano. Muchas gracias, Raúl. Elvira, tienes el honor de
ayudarnos a cerrar este podcast. Muchas gracias. Pues en términos de equidad de género, todos, como decía Raúl, tenemos las mismas opciones y las mismas facilidades para desarrollarnos. Sin embargo, hay labores en países como el nuestro que están, digamos que, destinadas para uno u otro. En nuestro país, por ejemplo, eh, se dice que hay mayor empleabilidad en las mujeres que en los hombres, y esto se debe a las labores que ejercen las mujeres por lo que les toca. En el caso de las labores marinas es más hacia el caso de los hombres los que tienen mayores opciones de desarrollo. Y no estoy hablando de ciencia, porque en la ciencia todos estamos, digamos, en igualdad de condiciones, pero estoy hablando de la gente en común. Entonces yo le diría a la gente que nos está escuchando, si hay una posibilidad de participación, cójanla, sea hombre o sea mujer. Todas son igualmente favorables para el desarrollo de las personas, o sea, les dan bienestar, les dan la posibilidad. Las barreras existen solamente en la mente de las personas. Entonces, adelante, trabajen, busquen opciones. El mar nos brinda opciones. Y el mar, aquí termino uniendo con los jóvenes. Sí, al mar llega lo que viene desde la montaña y lo que viene desde el fondo, desde estas zonas abisales, esas zonas adales, es una sola. Entonces debemos manejar nuestro concepto del mundo desde esa perspectiva, desde las montañas hasta lo más profundo del mar. Todo joven tiene la posibilidad de vivir en este mundo oceánico también, trabajando, cuidándolo, protegiéndolo, restaurándolo desde todas las disciplinas. Necesitamos ingenieros, abogados, economistas, administradores, todo el mundo trabajando en pro de nuestro mundo, y el mundo está relacionado con esos continentes que están alrededor de nuestro único océano, que está dividido en 5 según los nombres, pero que a la hora de la verdad son uno solo. Excelente, Elvira. Muchas gracias por tu intervención. Raúl también. Creo que con ese mensaje final a los jóvenes, donde todos tenemos la posibilidad, no importa la profesión, ese es el mensaje que queremos dejarles. Muchas gracias a Raúl y a Elvira por acompañarnos en este espacio que hemos impulsado nuevamente desde el Centro de Excelencia en Ciencias del Mar, CEMARIN, en alianza con la Universidad del Norte, en un podcast que vamos a estar moviéndonos alrededor de esta década de las ciencias oceánicas y varios de los temas que nos tocan. Muchas gracias, y a todos los que nos están siguiendo y acompañando, los invitamos a que sigan nuestras redes sociales a través del CEMARIN, a través de la Universidad del Norte, y que sigan activos en nuestro sistema de comunicación. Muchas gracias y hasta todos, que tengan buen día.